Bueno, continuamos con el proceso legislativo, como lo mencionamos en la cápsula anterior, y vamos a empezar diciendo, o empezamos con la iniciativa, y es el proyecto de una ley que se somete a consideración del Congreso de la Unión, estando facultados a ello el presidente de la República Mexicana, los diputados y senadores y las legislaturas de los estados. También tenemos dentro de este proceso a la discusión. Y la iniciativa es presentada en una de las cámaras, siendo la que recibe la de origen, y una vez que discuten la iniciativa y es aprobada, pasa a la otra cámara, la cual se le denomina revisora, porque también discutirá sobre la misma iniciativa ya aprobada por la cámara de origen. También tenemos la sanción, o mejor dicho, antes de la sanción es la aprobación, y una vez aprobada por ambas cámaras pasa al Congreso de la Unión para su aprobación, en el cual se votará su aplicación. También tenemos la sanción, que es la aceptación que la ley hace al Ejecutivo del Estado procediendo a imponerle sanción. También tenemos la publicación, que es la forma en que se da a conocer la ley, que en el caso concreto será por medio del Diario Oficial de la Federación. También tenemos la iniciación de la vigencia y consiste en la entrada en vigor o aplicación de la ley, la cual puede suceder de tres formas: que sea sucesivo, a los 3 días posteriores a su publicación en el Diario Oficial de la Federación, y se concederá un día más por cada 40 kilómetros o fracción que exceda de la mitad de 40 kilómetros del lugar en donde fuera publicado. También será simultáneo, cuando la propia ley fija el momento en que se ha de cumplir siempre y cuando sea posterior a su publicación. También tenemos vacatio legis, como en el simultáneo la ley establece el momento de su vigencia, pero entre la publicación y la vigencia existe un tiempo considerable para que los ciudadanos conozcan y analicen la ley. También tenemos el proceso consuetudinario, y si ésta se refiere a la costumbre, y se entiende por esta desde un punto de vista jurídico como la repetición de un acto por los individuos y su adecuación en un caso en concreto. Y pueden existir, sí, los siguientes tipos de costumbres. En primera, que sea interpretativa, introductiva, derogativa, delegante. Y en segunda, delegada o derogatoria. Interpretativa, cuando la costumbre es interpretativa o aclarativa. También puede ser introductiva, cuando integra o completa a la ley. También derogativa, cuando es contraria a la propia ley. Es delegante si es la principal fuente jurídica. Y también delegada, cuando la ley determina que la costumbre es supletoria. También es derogatoria, cuando la costumbre pretende derogar a la ley. También tenemos el proceso jurisdiccional, perdón, el jurisprudencial, y es la jurisprudencia, que puede ser por reiteración de criterios, la contradicción de tesis o la sustitución. Y consiste en la creación de jurisprudencia, definiéndose esta como el conjunto de tesis, interpretaciones de la ley, judiciales importantes, uniformes en su criterio y no interrumpidos con otro en contrario. También tenemos, o podemos decir, sobre la reiteración de criterios, que se refiere a los 5 criterios en el mismo sentido sin ninguno en contra. La contradicción de tesis, cuando existen criterios discrepantes entre los criterios de las salas o los tribunales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dirimirá los mismos. También sustitución, cuando exista una jurisprudencia por reiteración que no sea emitida por el Pleno, o al dirimir sobre una contradicción de tesis podrá sustituir otra jurisprudencia. También tenemos la doctrina, que son los estudios de carácter científico jurídico realizados por estudiosos de esta ciencia para sistematizar el derecho. En derecho aduanero no existe la doctrina.
también los principios generales de derecho, y son verdades jurídicas notorias, indubitables de carácter general, consignadas en nuestras leyes, siendo el carácter obligatorio de acuerdo a lo establecido en el artículo 14, último párrafo de la Constitución. También tenemos los tratados internacionales, que son la auténtica fuente del derecho aduanero, al ser los pactos que celebra el presidente de la República con diversos estados, siempre y no contravenga la Constitución Federal y sea aprobado por el Senado. También tenemos teorías de las formas de integración aduanera, y esto se refiere a la idea de conjuntar y unificar esfuerzo en el derecho aduanero, suprimiendo las líneas de aduanas interiores que agravan la mercancía bajo la figura de derecho acabalatorio, por lo que se establece que históricamente se da de tres formas. Y las formas de integración aduanera puede ser la cooperación, y tenemos como tipos el global u horizontal, el sectorial o vertical, y el sistema de preferencias aduaneras se encuentra dentro de la integración. La integración es otra forma que se da, como dijimos ahorita, el sistema de preferencias aduaneras y el área de libre comercio. También tenemos la unificación, y aquí también encontramos una unión aduanera y un mercado común o unión económica. Sobre la cooperación, entre dos o más estados se comprometen a cumplir recíprocamente asuntos de interés común, sin que menoscabe su libertad o soberanía, como son los tratados internacionales. Sobre la integración, consiste en que entre dos o más estados cedan algunas de sus prerrogativas soberanas para crear una zona diferente e independiente a la de sus miembros, en donde pueden circular libremente mercancías, que son los tratados de libre comercio. Los tipos de integración tenemos la global u horizontal, que comprende la suma de las actividades de una zona determinada, como la industria minera. También tenemos la sectorial o vertical, que comprende solo uno o varios sectores económicos del área que se integra, respecto a la tuna o, por ejemplo, y el jitomate. También tenemos el sistema de preferencias aduaneras, que es la forma de integración en el cual un conjunto de territorios aduaneros se conceden entre sí una serie de ventajas no extensibles a terceros. También tenemos la zona o área de libre comercio, que consiste en la abolición de aranceles. La unión aduanera consiste en eliminar el arancel entre los Estados miembros, pero también se crea una tarifa exterior común. Y es decir, que se ponen de acuerdo dichos estados para establecer el arancel para los estados que no son miembros. Y también tenemos el mercado común o unión económica, que es la llamada unificación. Y la unificación es la forma más elevada de integración en donde existe una fusión completa de los estados, por ejemplo, la Unión Europea. También tenemos la tesis histórica del derecho aduanero, y como definición etimológica existen diferentes tipos de etimologías que se le atribuyen a la palabra aduanero, las cuales son en latín divanum, divana, duana, aduana, aduayán, la casa donde se recogen los derechos, o libro de cuentos también. También tenemos en árabe adiwanar, el registro, en griego soja, recaudación, italiano duxana, el derecho de entrada por las mercancías al dux de Venecia. Y en francés antiguo, dobana o dubana, derecho como tributo o arancel. También surgen a partir del comercio ambulante que se llevaba a cabo y la formación de comunidades que se dedicaban exclusivamente a esta actividad. En la antigüedad podemos mencionar, por ejemplo, a India. Un vendedor puede ser Vaisías y la aduana son los pasos fronterizos. También en China, la mercancía puede ser seda, sal y herramientas de hierro, y la aduana la ruta de la seda. Por ejemplo, en Egipto, antes, porque estamos hablando como antecedentes, el impuesto, el derecho de puertas, y así podemos hablar también de Babilonia,
que el impuesto puede ser una décima parte del producto importado, y en Francia se graban la entrada y salida de mercancía. Esto para mencionar alguno. Por esto en India se crearon pasos fronterizos para la recaudación de los tributos por la introducción o extracción de. En China se exportaban productos como seda, sal y herramientas de hierro y se crearon rutas comerciales como la de la seda. En Egipto, por medio de las caravanas o los barcos del faraón se realizaba el comercio de importación y exportación. El tributo por la importación y exportación se denominaba derecho de puertos. En Siria se exportaba principalmente lana y estaño, y al salir de Asur pagaban un impuesto de 1/120 del valor de las mercancías a un funcionario llamado lim. A la entrada de Kanesh se pagaban 2/65 sobre el valor de la mercancía. En Babilonia el comercio se realizaba en el caudaloso río Éufrates y se pagaba un tributo solo por la mercancía que se importaba. El pago era la décima parte de los productos importados que realizaban los mercaderes llamados Damkarun. En Fenicia se crearon centros de comercio y depósitos de mercancías y crea un sistema impositivo que grava la entrada o salida de mercancías a su territorio. Ahora, podemos hablar sobre artículos constitucionales y el artículo segundo nos habla de que la nación mexicana es única e indivisible. La nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas o parte de ellas. La conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para determinar a quiénes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas. Son comunidades integrantes de un pueblo indígena aquellas que formen una unidad social, económica y cultural, asentadas en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres. El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional. El reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas se hará en las constituciones y leyes de las entidades federativas, las que deberán tomar en cuenta, además de los principios generales establecidos en los, como ya lo mencionamos, y criterios etnolingüísticos y de asentamiento físico. Esta constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y de las comunidades indígenas a la libre determinación y en consecuencia la autonomía para decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural, aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos, sujetándose a los principios generales de la Constitución, respetando las garantías individuales, los derechos humanos y de manera relevante la dignidad e integridad de las mujeres. La ley establecerá los casos y procedimientos de validación por los jueces o tribunales correspondientes. Ok, ahora vamos a continuar, ya que hablamos un poco sobre estas situaciones, estas fuentes y estos antecedentes. Vamos a hablar sobre los organismos internacionales, vamos a hablar de estos organismos internacionales y su papel en la regulación aduanera. Pero vamos a empezar hablando de estos organismos en la siguiente cápsula. Ahorita nos quedamos hasta aquí sobre estas nociones de derecho y vamos a hablar y las nociones, las fuentes, el concepto y vamos a hablar sobre los organismos internacionales en la siguiente cápsula.